Dice, júzgame, oh Dios, y aboga mi causa. Líbrame de gente impía, del hombre de engaño e iniquidad. Pues que tú eres el Dios de mi fortaleza. ¿Por qué me has desechado? ¿Por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? Envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán. Me conducirán al monte de tu santidad y a tus tabernáculos. Y entraré al altar de Dios, al Dios alegría de mi gozo. Y alabaréte con arpa, oh Dios mío. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te conturbas en mí? Espera a Dios, porque aún le tengo de alabar. Es Él salvamento delante de mí y el Dios mío. Cuando leí este salmo, me entró la incertidumbre entre dos pasajes y me quedaba con este salmo tan hermoso, que tiene tantas enseñanzas, o seguir con lo que estaba haciendo, pero seguimos con lo que estaba diciendo al principio. Y así como el hermano comparaba a todos estos insectos que tanto mal hacen a la vida de un hijo de Dios cuando invaden su vida, cual plagas destructivas y malignas y desastrosas, aquí podemos comparar los males de todo hijo de Dios conforme a las experiencias que también tenía David con todos estos hombres impíos, hombres de engaño e iniquidad, y su confianza de que Dios era su fortaleza. Tú eres el Dios de mi fortaleza. Esa pregunta que hace, ¿por qué me has desechado? ¿Por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? Las tristezas que tenía en su vida, pero podemos llevar a lo que decíamos recién. ¿Cuántas tristezas hay en la vida de los creyentes? Aunque Dios es nuestra fortaleza, aunque Dios es el Señor de nuestras vidas. Sin embargo, ¿cuántas veces podemos escuchar a creyentes decir la verdad? No soy feliz. Tengo a Cristo, y uno no tiene la menor duda de esta confianza, de saber que tal persona es creyente, tiene a Cristo. Pero si no me siento bien, o no estoy realizado, o no me siento ubicado en el lugar que tengo que tener, o mi experiencia es esta, como dice aquí, ¿no? De estar como enlutado. Enlutado sabemos lo que es, ¿no? Alguien que está enlutado, que está viviendo un momento de tristeza por haber perdido un ser amado. Creo que es uno de los momentos más feos o tristes que puede vivir una persona. Pero por causa de los enemigos, por causa de los problemas, por causa de las circunstancias, ¿cuántas veces andamos así enlutados? ¿Cuántas veces los creyentes desean, voy a ser sincero, tal vez no lo decimos, algunos tal vez lo dicen textualmente, otros no? ¿Cómo quisiera ya terminar con todo esto y pasar a mejor vida? Lo vamos a decir con sutileza, como decía, ¿no? Como me quisiera, y algunos hasta hablan de cosas mucho más fuertes. Y todo esto por causa. Y nos aparece entonces el socorro, el pedido del salmista: envía tu luz, la luz de la palabra, la luz del Evangelio, la luz del socorro del Señor, pues Dios es luz, Cristo es la luz del mundo, Dios es luz, su palabra es luz que alumbra. Así dice el Salmo 110, lámpara es a mis pies tu palabra, la luz para poder ver
en medio de tantas tinieblas, justamente, ¿qué cosa? Y la verdad, para ser guiados, para ser enderezados nuestros pies, que tal vez han salido fuera del camino de alguna manera, a causa de esta opresión de los enemigos, de esta opresión de mis enemigos, de la opresión de los problemas, de la opresión de ver enfermedades en seres amados, en seres queridos, de ver el abatimiento en otras almas. Todo eso, ¿cuántas veces forma parte de todo este gran ejército de insectos dañinos, los cuales invaden, toman? Y sí podemos decir, comienzan a veces muy sutilmente, y cuando nos damos cuenta es toda una verdadera plaga, difícil de erradicar. El otro día me comentaban de una hermana que está en un pozo depresivo, y cuán difícil es salir de esos pozos de depresión. Es difícil, solo no se sale. Solamente con esto, con la luz y la verdad del Evangelio, de la presencia de Dios, pues Él es la fortaleza de nuestras vidas. Y tienen un propósito esta luz y esta verdad. Me guiarán, dice, me conducirán. Es lo único en lo cual podemos tener plena y total confianza. No hay otra cosa que pueda generar una confianza como esta, de conducir, de guiar a un hijo de Dios, ¿a dónde? Al monte de tu santidad. En ese tiempo había un lugar específico que Dios había escogido, donde luego se levantaría el templo. Era el monte de Dios, el monte de Sión, el monte de su santidad. Y a tus tabernáculos. Recordemos que todavía a David le tocó vivir la experiencia de tener el tabernáculo. En él nació después el deseo de querer construir un templo. Dios no se lo permitió, lo pudo hacer su hijo. Pero él vio la experiencia y en el tabernáculo se manifestaba de todas maneras la presencia y la gloria de Dios. Era un lugar de adoración, era un lugar de comunión, era un lugar que David tenía como santo, pues ahí se presentaba Dios. Y ahí iba. Y entrar. Él no era sacerdote para entrar al lugar santísimo, ni nunca entró, pero sí al altar, al lugar donde podía adorar. Había un lugar donde podían llegar para adorar. Y ahí entrar al altar de Dios. Y lo aclara, no a cualquier lugar, al altar de Dios, a la presencia, en la presencia del Dios Santo. Y acá esta es la frase, mire, todo esto para llegar acá. Al Dios alegría de mi gozo. Quiere decir que alegría es Dios. Dios es alegría. Es un Dios serio. Es un Dios soberano. Es un Dios potente. Es un Dios justo. Es un Dios santo. Es un Dios que no tiene altibajos como lo tienen los hombres. Pero aunque es absolutamente serio, es un Dios alegre, no conforme a la alegría de este mundo o a la que aparentemente puede llegar a tener este mundo, que de pronto a las 12 de la noche se enciende la música de algún vecino a todo volumen porque ya están subidos sus niveles etílicos y entonces uno sabe que esa persona está envuelta en 1000 problemas, pero esa noche quiere ahogar esas penas con ruido, con música, con baile, con gritos, a veces con peleas. Lo triste es que pasado todo eso,
esas penas, esas desgracias, esas tristezas, esa alegría, son una plaga que con esas cosas no se matan. Y resulta que se encuentran aún con mayor fuerza, con mayor crecimiento y con mayor virulencia que antes. Sumado a esto, la descompostura que sufre el que hace estos excesos queriendo acallar por un momento esas voces que atormentan el corazón. Sin embargo, Dios es distinto. Y gozaos en el Señor, dice. ¿Por qué en el Señor? Porque el Señor Jehová, el Dios eterno de los siglos, el Señor Jesucristo, es alegría. Es santo, es Dios, pero es alegría. Y el gozo y la alegría son muy sinónimos o muy similares, pero hay una distinción. En primer lugar, que el gozo inefable y glorificado que produce en el corazón, en primer lugar es el segundo fruto. El segundo de los aspectos del fruto del Espíritu Santo que menciona Gálatas. Ahora vamos al contrario. Hoy se mencionaba las manifiestas obras de la carne. El fruto del Espíritu es caridad, en primer lugar. Es ese amor sacrificial. El segundo, el gozo. Que todo cristiano debe tener en la... Gozaos. Otra vez os digo que os gocéis. Y ese gozo solamente se encuentra en Dios. Esa alegría que no se puede explicar con palabras, porque al decir Pedro, con gozo, aunque no le hemos visto al Señor, ni ninguno de nosotros le ha palpado con la mano, ni le ha visto con los ojos. Sin embargo, al oír la palabra de Dios y al creer en ella, y al creer en su nombre, y al recibirle como Salvador, en nosotros ha sido un gozo inefable y glorificado. ¡Qué belleza! ¡Cuánto gozo en el corazón de un alma que encuentra a Cristo como su Salvador personal! Siempre recuerdo una hermana en Cristo que en sus oraciones al principio, cuando recién se convirtió, decía: Señor, te doy gracias por ser salva, por ser una hija tuya. Tú sabes lo orgullosa que estoy, el orgullo que tengo de ser una hija tuya. Eso lo decía en las reuniones de oración. Entonces yo un día la llamé después que terminó y le dije: hermana, lo que usted siente no es orgullo, porque el orgullo es de la carne. Lo que usted siente es gozo, porque era nuevita. Ese es el gozo que siente el creyente cuando entra Cristo en su corazón. Es ese gozo. Pero es un gozo que bien se siente en el momento en que nacemos. Y es un gozo que debe permanecer en nuestras vidas a lo largo de toda ella. Por eso dice siempre, siempre. Y esta palabra abarca todo, no deja nada fuera. No deja fuera el hecho de que mis sufrimientos fueron tantos que esta palabra siempre no lo abarque. No quedan afuera aquellas cosas que me producen tristeza, que me mantienen como enlutado. El luto es para un tiempo y eso hay que tratarlo.
El luto es para un tiempo. Pero después, en la vida de todo genuino y verdadero hijo de Dios, debe prevalecer el gozo. Dios no dice que no nos enlutemos. Al contrario, Él consuela a los enlutados, porque tiene misericordia de nosotros y sabe el dolor, porque lo experimentó. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Sabe del dolor de la separación, pero también conoce del gozo que produce en Dios. Así como decíamos, la palabra bienaventurado se refiere a toda bendición que venga de Dios directamente. Ese es un bienaventurado. Yo no soy bienaventurado porque tenga un 0 kilómetro, tenga una casa nueva, tenga vestidos nuevos, ropa nueva, me pueda poner un anillo de oro, me pueda poner, no sé, viajar a tantos lados. Eso me da felicidad momentánea y debo dar gracias a Dios por las cosas que me permite. Pero las verdaderas bienaventuranzas y bienaventurado el varón, cuando hablamos del varón hablamos del hermano también, no hace falta que haga esa explicación, ¿ustedes me entienden? Habla cuando recibimos las verdaderas bendiciones de Dios de carácter espiritual, y esta es una verdadera bienaventuranza, el poder gozarse en el Señor. Yo tengo que aprenderlo, porque no siempre estoy gozoso. A veces me engaña la carne, porque estoy feliz. Y cuanto más aquellos que tenemos un carácter voluble, que amanecemos bien y estoy feliz, amanezco depre y estoy triste, o me pasa algo y me cambia totalmente. Gozaos en el Señor siempre, en el Dios que es alegría. Y esto habla de una profunda y genuina y verdadera comunión íntima y personal con Dios. Nos obliga a eso, porque este gozo no se experimenta bajo ninguna circunstancia en forma espontánea y porque sí sola. Es algo, por eso dice no estéis, y ahí ahora volvemos un poquito ahí a Filipenses, cuando dice dice vuestra modestia sea conocida de todos los hombres. Y yo decía, modestia, ¿qué entienden ustedes por modesto? Lo contrario a ostentoso, ¿no? O de alarde. Alguien modesto, humilde. Hoy diríamos de bajo perfil. Ahí está, digo. Yo tengo la... Sí. Decilo. Moderación, benignidad hacia el prójimo. No ser duro. Ahí está. Esa es una. No ser duro. Pero también, según el diccionario Vine, porque es debo citar la fuente, tiene que ver con el dominio del yo. En la manera en que nosotros hemos aprendido a dominar la carne con sus afectos y sus concupiscencias. Y con eso que leíamos en el pasaje anterior, en la reunión anterior, las manifiestas obras de la carne. Vivir modestamente es vivir crucificado, conforme a la cruz de Cristo. Por eso dice, vuestra modestia sea conocida delante de todos, personas. Más esta definición que da nuestra hermana, que en algún momento me lo comentó. Me reía por eso. Ella me lo comentó en casa. ¿Sabes qué modesto quiere decir esto? Eso hace mucho tiempo, ¿no? En la pandemia, cuando estábamos solos los dos. Y me sorprendió muchísimo, porque aparece como el segundo
el gozo como el segundo aspecto del fruto del Espíritu. Pero modesto, la palabra modesta, aparece también en la palabra como parte de la sabiduría del Espíritu. Más la sabiduría que es de lo alto, después lean en Santiago, es modesta. Es una sabiduría crucificada. Es una sabiduría que tiene que ver con un pensamiento serio, con un pensamiento, ¿cómo podremos decirlo? Ajustado. ¿Cómo? Identificado con la obra de Cristo. Y que es notorio, porque tiene que ser notorio, sea conocida de todos los hombres. Y viene unido a lo que dice, gozaos en el Señor siempre. Y para poder gozarse, yo pensaba para mí mismo, qué importante es crucificar la carne. No puede haber el gozo del creyente, el gozo de Cristo, de la vida de Cristo, si la carne hace y deshace como quiere. Y qué importante es esto. Porque a veces pensamos, hoy íbamos hablando con una hermana de esto, que nuestra carne está toda crucificada ya. Y cuando empiezan a salir esto lo que decía en el Salmo 43, hombres impíos, de engaño, que me tienen enlutado, triste. ¿Me has desechado, Señor? ¿Por qué tienen que salir estas cosas de mí? ¿Hasta cuándo voy a tener todo esto? Bueno, esa es la modestia que debe ser ejercitada. Y lamentablemente es así. Necesariamente es así. Solamente vamos a saber lo que hay en nosotros cuando Dios permite que surjan de nosotros. Mientras tanto, ahora sí, están sutilmente escondidas, hasta que se hacen manifiestas. ¿Y cómo se hacen manifiestas? Cuando somos excitados a tal cosa. Necesitamos la luz del Señor, su guía, que nos conduzca a su presencia, una vida de comunión, de oración, de intimidad. Qué bendición tan grande tuvieron los discípulos cuando bajaron del monte de la transfiguración. Qué gozo. Hagamos 3 pabellones aquí. No nos bajemos nunca más. La comodidad. Y la felicidad que sentían. Es cómodo, pero es también experiencias que hemos vivido todos nosotros en un momento de nuestra vida. Momentos muy especiales, no se da siempre, pero que tenemos tiempos en que nos acercamos al Señor, tenemos comunión, tenemos minis retiros espirituales a solas con el Señor. Me arrodillo, oro, me presento, me limpio, siento su presencia que acaricia mi alma, que me levanta el ser, me consuela, enjuga mis lágrimas. Estaba triste, pero estuve en ese lugar donde sentí realmente la presencia del Señor en mi vida. Y después de ahí, otra vez al valle del endemoniado. Pero el Señor permite esos momentos de alegría. Esa es la alegría. Esa es la alegría. Que no me la puede quitar nadie. No me la debería quitar nadie. Ese momento de intimidad con el Señor que me limpia, me siento limpio. ¿O no es así cuando nos bañamos? A veces necesitamos imperiosamente ir a bañarme. Me tengo que bañar. Y voy y me baño. ¡Ah, qué lindo que está bañado! Qué fresco, es una cosa. Y no sentir eso en el alma, la necesidad
de sentir ese gozo que el Señor nos puede dar en la intimidad, que nos puede conducir, porque Él es el Dios alegría, para que pueda tener ese gozo en el Señor. Con toda seguridad, que si ese gozo no está presente, es porque no hay limpieza. No hay limpieza. Del espíritu, del alma y del cuerpo. Lavado nuestros cuerpos con agua limpia. Purificado los corazones. Lleguémonos, pues, por aquel camino nuevo y vivo que Él nos consagró. ¡Cuánta bendición tienen los creyentes de gozar en medio de este tiempo tan difícil, de tantas enfermedades, de tantos dolores, de tanto sufrimiento, de tanto agobio, la posibilidad al alcance de uno, que como decía un siervo de Dios, que está tan cerca como lo son 50 centímetros del piso, el poder encontrar el gozo en el Señor. Es lo que tiene en promedio el piso de la rodilla. 50 centímetros. Allí está el gozo del Señor. Cuando experimentamos eso, cuando experimento eso, qué distinto que es. Es otra persona. Es otro ánimo. Es otra luz. Es otro entendimiento. Es otra bendición el hablar con esta persona. ¿Cuán notoria es esa modestia? Se ven las cosas diferentes. Se ven las cosas diferentes. Se toman decisiones diferentes. El Señor es fiel. Bendito nuestro Padre Celestial. La promesa del Señor está cerca. Cuanto más se hace importante entonces, queridos hermanos, que si el Señor viene y está cerca y hemos de ser transformados a su semejanza, estemos esperando ese momento y que lo hagamos con esta alegría. El Señor no dice que van a ser quitados los sufrimientos, que van a ser quitadas las enfermedades. La otra vez pasaba por un lugar y así muy rápidamente leí en un lugar: en 3 minutos pare de sufrir. ¡Qué promesa de Dios! En 3 minutos pare de sufrir, ya saben lo que es. El Señor no nos pide eso. Nos pide que el gozo de Cristo sea lo que prime en la experiencia del creyente. Las cargas van a estar. El orar por hermanos necesitados va a estar. El que oren por mí, por mis necesidades, por mis sufrimientos, por mis enfermedades, va a estar. Pero por encima de eso va a estar el gozo del Señor. Un gozo y una paz, como dice acá: por nada estéis afanosos. Y afán quiere decir congoja. Por causa de todas estas cosas que decíamos recién. Es ese afán, basta el día su afán. No os congojéis. Si no sean notorias vuestras peticiones delante de Dios, en oración, en ruego, con hacimiento y gracias. Sed agradecidos en todo. Y la promesa de Dios, que es la primera respuesta a las oraciones frente a todas estas cosas que procuran ese congoja, ese afán. ¿Qué dice? Y la paz de Dios. Esa es la primera respuesta, hermanos queridos, que hemos de tener. Tal vez no tengamos la respuesta o conoceremos la respuesta de tal situación. Pero ahí tengo paz.
tengo paz. Y se conoce cuando en un corazón hay paz. Y conoce el corazón cuando tiene paz. A cuando tiene guerra. ¿O no? ¿Conoce nuestro corazón eso o no? ¿Qué dicen? ¿Sí? No leo los labios. Sí. No, vos ahora te vamos a disculpar. Y Liliana, perdón. ¿Pero conoce o no conoce nuestro corazón cuando tiene paz y cuando tiene guerra? ¡Ja! Yo, la verdad, a veces mi corazón es un campo de batalla. Y qué distinto que es cuando hay paz. Las cosas están. Pero es una paz que, bien lo dice la Biblia, sobrepuja. ¿Qué quiere decir sobrepujar? Sobrepasa. No hay forma de explicarlo, hermanos. No hay forma de explicar. No hay forma de explicar esa paz que desciende del cielo y que obra en los hijos de obediencia, no de desobediencia, de obediencia. Es una paz que guarda el entendimiento y los corazones. ¿En quién? En Cristo Jesús. Él es todo. Cristo es todo para mí. ¿En calma o en tempestad? Él es mi amigo, dice el himno. Y no recuerdo cómo continúa. Hermanos queridos, ¿cuánto nos invita el Señor a vivir esta experiencia? ¿De qué? De aprender a gozarnos en el Señor. ¿He experimentado este gozo? ¿Lo puedo experimentar? Sí. ¿Lo he experimentado? No sé, cada uno tendrá su propia respuesta. ¿Quiere experimentarlo? Sería otra pregunta. ¿Quiere experimentar este gozo dentro de tantas otras cosas que hay? Pues le dará una paz que va a sobrepujar todo entendimiento. Y el mundo dirá de nosotros que estamos locos, porque en lugar de estar desgarrando nuestras vestiduras y cortando nuestras carnes para mostrar el dolor que siento, tengo paz. Pero ¿cómo podés tener paz pasando lo que estás pasando? Bueno, no es mía, es de Cristo. Es de Cristo. Yo estoy tranquilo. Yo estoy tranquila. Eso me decía esta hermana que partió hace poco a la presencia del Señor el día que la fui a ver. Yo estoy tranquila, pastor. Estoy bien. Y sabía lo que tenía. Qué paz que sobrepuja. En los momentos más difíciles. Si lo hace con personas que están en esa condición, ¿no lo va a hacer con nosotros? Creamos. ¿Por qué? Porque lo hemos aprendido, porque lo hemos recibido, porque lo oímos y lo vimos en Cristo. Tomemos a Cristo como ejemplo. Ya Pablo no está, pero Cristo está, por su palabra. Que el Señor nos bendiga, queridos hermanos. Y la oferta para aquellos que han de escuchar, y aún si hay alguno aquí que todavía no tiene a Cristo, bueno, tiene la posibilidad de gozar de todos estos bienes con la sola presencia de Cristo en el corazón. Crea en Él y podrá gozar de lo que hasta ahora no lo ha podido ni lo podrá hacer sin Él. Que el Señor pues nos bendiga, queridos hermanos.